Métodos científicos básicos. ¿Qué es el método científico? El método científico es un proceso que tiene como finalidad establecer relaciones entre hechos para enunciar leyes y teorías que expliquen y fundamenten el funcionamiento del mundo. Es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. Galileo Galilei fue uno de los pioneros en el uso del método científico experimental. Con los años, su aplicación ha tenido múltiples interpretaciones de muchísimos pensadores, entre los que se encuentran John Locke, Isaac Newton, David Hume, Immanuel Kant y Carlos Schelling. En el discurso del método de 1637, René Descartes dispuso ciertas reglas para orientar la razón hasta ser iluminado con la verdad en las ciencias. Muchos de los conocimientos que hoy conocemos partieron de una hipótesis que fue comprobada a través de este método científico. El método científico es utilizado en la mayoría de las ciencias, como la química, la física, la psicología, y puede ser aplicado para explicar fenómenos de la vida cotidiana. Características del método científico. Es riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método, sin alterar ninguno de ellos. Es objetivo. Se basa en los hechos concretos y comprobables, y no en deseos o creencias u opiniones. Es progresivo. Los conocimientos que se obtienen son acumulativos. Es racional. ¿Por qué? Porque utiliza la razón para realizar deducciones y se basa en la lógica y no en opiniones o en creencias o mitos. Es verificable. La hipótesis propuesta debe ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Pasos del método científico. Se utiliza la observación. En este primer paso se observan y registran los fenómenos de la realidad. La inducción y preguntas. Esta observación despierta preguntas interrogantes sobre algún hecho y fenómeno. También tenemos la hipótesis. Esta hipótesis debe poder ser comprobada empíricamente. La experimentación. La hipótesis es testeada una cantidad suficiente de veces como para establecer la regularidad. También tenemos la demostración. En este caso de que la hipótesis no pueda ser comprobada, se podrá formular una nueva. También tenemos la tesis. Si la hipótesis no es refutada, ya que es comprobada en todos los casos, se elaboran conclusiones para dictar leyes y teorías científicas. Método general de la investigación científica. Son un conjunto de reglas o etapas que podemos señalar el procedimiento para llevar a cabo la investigación. Logramos descubrir los hechos. También es un conjunto de procedimientos que se valen de los instrumentos o técnicas para poder solucionar un conjunto de problemas en la investigación. También la investigación científica observa los hechos, descarga los que no son útiles de la investigación que logramos realizar. Contribuye a una alternativa del conocimiento que se apoya en métodos y técnicas comprobamos para darle claridad al resultado. Características. Logramos buscar y conseguir los problemas de la investigación científica y dicha investigación tiene que ser verificable. El método científico trata de explicar los hechos, busca responder preguntas. Comprende una investigación completa para lograr desmenuzar en en pequeñas partes y después analizar cada uno de los elementos. El método aplica un lenguaje formal, logramos basarnos en la lógica de todo lo que nosotros observamos en la investigación. Científico de Mario Bunge. 1. Plantea el problema, es lo que está ocurriendo. 2. Construcción del modelo teórico, es la construcción mental descrita por el investigador. 3. Deducción de consecuencias particulares, busca los soportes teóricos y empíricos. 4. Aplicación de la prueba, aplicaciones secundarias creadas a partir de las otras aplicaciones. 5. Instrucción de las conclusiones de la teoría, es la instrucción de un artículo de investigación. Método de la investigación de Arias Galicea.
1. Planteamiento del problema. Como decimos, es lo que está ocurriendo. 2. Planeación, la elaboración de la investigación. 3. Recopilación de información. Reunir información de otras fuentes. Procedimiento de datos, todo el proceso que sigue el investigador. El 5. Explicación de interpretación, es la cual trata de encontrar un significado. 6. Comunicación de resultados, mostrar a través de la presentación, comunicaciones orales o públicas. Método científico de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Batista. 1. Concebir la idea de investigación, originan en ideas para iniciar una investigación. 2. Plantear el problema de investigación. 3. Elaborar el marco teórico, debe ser redactado correctamente. 4. Definir si la investigación es exploratoria, descriptiva o explicativa, o hasta qué nivel llega. 5. Establecer la hipótesis. 6. Seleccionar el diseño apropiado de la investigación, si el diseño es experimental, causa experimental o no experimental. 7. Determinar la población y la muestra, depende del planteamiento que inicie de la investigación. Recolección de datos, recolectar todo lo que veo en la investigación, analizar los datos que fueron encontrados. 10. Presentar los resultados finales de la investigación. Métodos complementarios de investigación. Método deductivo. Comienza analizando hipótesis, teoremas, leyes, principios de aplicabilidad universal y de probada validez para aplicarlos a una solución o hecho particular. Método inductivo. Comienza con una investigación individual de los hechos y se formulan conclusiones generales que se requieren como leyes, principios o fundamentos de la teoría. Método inductivo deductivo. Este método de razonamiento examina hechos específicos basados en la lógica, pero es deductivo en un sentido de lo general a lo específico e inductivo en el sentido opuesto de lo específico a lo general. Método hipotético deductivo. Consiste en un procedimiento que comienza con declaraciones como hipótesis y trata de contradecir o falsear tales hipótesis y sacar conclusiones basadas en ellas que deben compararse con los hechos. Método analítico. Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual. Método sintético. Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Método analítico sintético. El estudio de los hechos comienza por descomponer el objeto de estudio en sus partes y estudiarlas por separado, denominado análisis, y por integrar estas partes y estudiarlas como un todo y comprensivamente, denominado síntesis. Método histórico comparativo. Un método para investigar y esclarecer fenómenos culturales que consiste en notar las similitudes de estos fenómenos y sacar conclusiones sobre sus relaciones genéticas, es decir, su origen común.